Úrsula es una drag queen, pero una drag queen real, de carne y hueso. Y además, no una cualquiera, sino todo un icono que cambió el mundo drag para siempre. Y es que Úrsula se basó completamente en Divine, la drag más polémica de la historia. Para que os hagáis una idea de lo polémica que llegó a ser, Divine había protagonizado películas súper censuradas y prohibidas como Pink Flamingos, donde, entre otras cosas muy, pero que muy bizarras, su personaje practicaba el canibalismo, asesinaba o incluso se comía una caca de perro recién calentita. Ya sé lo que me vais a decir. ¿Pero cómo? Con lo que es Disney. ¿Cómo es posible que se inspirasen en algo así para una peli como La Sirenita? Bueno, pues en parte fue gracias a que Disney se estaba hundiendo en la miseria. Pero sobre todo fue gracias a este señor, Howard Ashman. A ver, muy en resumen, durante los 70 y 80, la compañía era un auténtico desastre. Todo porque cuando Walt Disney y su hermano fallecen, la empresa no consiguió lanzar un gran éxito durante muchos años. Hasta que ya, desesperados por salvarse de la ruina, decidieron volver a los clásicos y hacer una versión de La Sirenita, poniéndole un final feliz y a la bruja como antagonista. Pero sabían que eso no era suficiente. Para que fuera un gran éxito, había que hacer algo radicalmente diferente. Así que decidieron contratar al equipo más innovador de Broadway, Howard Ashman y Alan Menken. Y menos mal que lo hicieron, porque sin ellos hoy no conoceríamos ninguna de estas películas. Compusieron las canciones e hicieron lo que hoy nos parece obvio, pero que al antiguo Disney nunca se le había ocurrido: abordar la película como lo harían con un musical de Broadway. Es decir, usando las canciones para contar momentos clave de la trama, en vez de hacerlo de manera anecdótica. Y no solo se limitaron a la música, Howard también supervisó todo el proceso creativo. Y eso incluía a Úrsula. Cuando Howard llegó al estudio, Úrsula aún estaba muy lejos de ser como Divine, porque por entonces los guionistas tenían en mente a otra actriz, Joan Collins. Así que en los primeros bocetos todavía no era un pulpo, y era muy delgada y extraña, como una especie de señora motociclista punk. Pero a Howard no le terminaba de convencer. De hecho, el personaje resultaba más interesante en sus versiones más gorditas, y probaron muchísimas combinaciones con todo tipo de animales sin llegar a nada claro. Hasta que un día, un animador haría un boceto que lo cambiaría todo. Un boceto de Úrsula que les recordaría, y cito textualmente, a una matrona de Miami Beach, y que efectivamente estaba basado en Divine. I'm sure that if you went to the Disney executives before they made this movie and said, we're going to have a very large character and we're going to base it on Divine, and you know who that is, on Dopey Lane, that ain't flying, I'll tell you. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Divine? Pues a ver, lo que voy a decir ahora es solo una teoría. Nunca lo verás en una fuente oficial de Disney, pero se dice que Howard aprovechó su poder creativo en esta película para dar un mensaje a la sociedad. Me explico. Desde el principio nos cuentan que Ariel no encaja en su mundo de sirenas, donde lo tiene todo y parece ideal, pero que también es conservador y patriarcal. Quiere salir al exterior y ser parte de ese mundo de ahí afuera, algo que está terminantemente prohibido. Por eso tiene una guarida a escondidas, donde puede refugiarse y ser ella misma, con todas esas cosas que a ella le gustan, pero que de nuevo están prohibidas. Pero es que además tampoco tiene modo de salir, así que solo puede acudir a la única mujer poderosa de toda la película que puede cumplir sus deseos: Úrsula. A ver, no es un secreto que tanto Howard Ashman como el actor de Divine habían trabajado juntos, y además ambos eran homosexuales. En una época en la que, por cierto, sufrieron de muchísima homofobia en Estados Unidos, cuando ser gay aún era ilegal y el SIDA era como la peste. Así que todo esto, pues, da mucho que pensar. Como por ejemplo que el verdadero mensaje de la película gire en torno al deseo de salir del armario, o incluso del cambio de género. En todo caso, expresa el sacrificio que supone ir en contra de la sociedad o de tu propia familia para realmente ser quien tú quieres ser, aunque vaya en contra de la ley.
Pero la teoría va mucho más allá. Resulta que Úrsula, basada en Divine, es una bruja con una voz muy masculina que vive exiliada, marginada y rechazada por la sociedad. Cuando Ariel acude a ella, empieza a cantar Pobres almas en desgracia. Y aquí vemos cómo se maquilla, baila e incluso enseña a Ariel a seducir a los hombres. Como por ejemplo, que no importa que pierda su voz porque, total, los hombres se aburren si les hablas. Y que en cambio utilice mucho su lenguaje corporal. Según esta teoría, que una drag enseñe a Ariel cómo ser una buena mujer, tal y como la sociedad espera que lo sea, sería una crítica al género como una construcción social. Una crítica a ese ideal de mujer que la sociedad impone para que te comportes como tal. Que además es una conducta aprendida. Igual que lo actúa una drag, lo puedes actuar tú. Pero es que hay más, porque esta crítica se haría más fuerte si esa drag es Divine. Y os voy a explicar por qué. A ver, antes de estrenarse La Sirenita, Divine ya era una estrella muy conocida. Pero en 1972, cuando salió Pink Flamingos, todo era muy diferente. Fijaos en el glamour de las drags de esa época. Básicamente, se vestían y maquillaban como a las actrices de Hollywood. Entonces, imaginaos cuando de repente vieron salir a un personaje como Divine. O sea, para ellos esto era la cosa más hortera que habían visto en su vida. Y es que además era a propósito. Veréis. El actor de Divine, que en realidad se llamaba Harris Glenn, era un hombre que desde adolescente había sufrido mucho por su físico y por su condición sexual. Así que una de las razones por las que creó a este personaje fue para reírse de sí mismo y como una manera de afrontar todo eso desde la sátira, o sea, como una crítica social. Por eso era grotesca y vulgar. Por eso llevaba un look antiestético. Un look que, por cierto, llevaron al extremo precisamente en Pink Flamingos, donde ella es una antiheroína que hace cosas bizarras y se proclama como la mujer más inmunda del planeta. Y sí, todo muy lol. Pero en realidad él no creó este look, sino que fue su estilista, Van Smith, que para esta película quiso que pareciese una mezcla entre Jayne Mansfield y el payaso Clarabel, dando como resultado un maquillaje que nos recuerda al de las prostitutas de las películas. Como diciendo, miradme, soy una mujer inmoral. Y se hizo tan icónico que a partir de entonces todos sus looks derivaron de ahí. Así que Harris Glenn, que el pobre nunca decía que no, tuvo que raparse las cejas y la cabeza hasta la mitad para que el maquillaje pudiese llegarle hasta aquí. Incluso llevaba una base blanca, como los payasos. Un look que, por cierto, prácticamente copian en Úrsula. Ya solo la forma de las cejas les venía genial, porque le daba esa característica mirada malvada que tienen todos los villanos. Fijaos en el color azul de la sombra, que estaba muy de moda en los 70, junto con un gris que le llega hasta aquí. Un color que, además de darle mucha oscuridad a la mirada, solemos asociar a cosas negativas. Fijaos también en el lunar, que por cierto Divine llevaba cada vez en un sitio diferente, y en cómo tiene perfilados los labios con esta misma forma, dando lugar a una boca roja y grande, que también nos recuerda a la de los payasos. Y esto ya os lo he explicado en este vídeo, pero no me canso de repetirlo. El exceso de maquillaje oculta el rostro real, lo deforma. Y, al igual que ocurre con los payasos, eso inconscientemente siempre genera desconfianza. Algo que, por cierto, les venía genial para caracterizar a Úrsula, porque, ya sabéis, no deja de ser una villana. Y, al igual que la Divine de esta película, vive exiliada y rechazada por la sociedad. Pero no te compadezcas porque, en realidad, les encanta estar ahí. Y te puedo asegurar que ninguna quiere integrarse. Serán fieles a sí mismas, por siempre, aunque su mera existencia sea ilegal. Te recomiendo que veas este vídeo si quieres entender más sobre el diseño de los villanos en Disney, y nos vemos muy pronto.